Buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la comunidad de marginales. Esto es Al Margen, anime, literatura y manga desde Argentina. Mi nombre es Diego Hernán Rosaín y hoy les traigo un clásico que terminé de leer hace una semana y me da mucha vergüenza decir que no lo había leído completo hasta el día de hoy. Se trata de nada más ni nada menos que Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Lo leí en una edición muy hermosa, muy cuidada, aniversario de la editorial Alfaguara. Y seguramente es una novela que todos hemos escuchado, que seguramente hemos leído algunos capítulos en el colegio, pero que probablemente pocos han leído. Y realmente me pasó exactamente lo mismo a mí. Es una obra que conocí en la escuela secundaria, es una obra que doy yo como docente de literatura y que me obligué a leerla en mi nueva casa. Y la terminé hace muy poco tiempo, me llevó alrededor de 5 o 6 meses poder terminarla. Y me llevé una muy grata sorpresa, afortunadamente. Era todo lo que esperaba y un poco más. Sinceramente, por momentos se vuelve aburrida, pero es increíble cómo, a pesar de que haya pasado 4 siglos y un poco más, podemos tener acceso a el contenido del Quijote sin la necesidad de diccionarios y sin la necesidad de las notas al pie, que a veces se vuelven tediosas o un poco repetitivas. Para aquellos que no conocen un poco del contexto de la obra, el Quijote se divide en dos partes, una primera parte escrita y publicada en 1605 y una segunda parte publicada en 1615, un año antes de la muerte de su autor. Cervantes concibe la idea del Quijote estando prisionero y una vez que sale se pone manos a la obra en la escritura del Quijote. Cervantes quedó manco en la batalla de Lepanto, quedó inhabilitado de una mano y bueno, se dedicó tanto a las armas como a las letras. Cervantes fue un gran escritor y escribió otras cosas, además del Quijote, como las novelas ejemplares, obras por las cuales prefiere en algún punto ser recordado antes que el Quijote y que incluso dentro del mismo Quijote hay ejemplos de novelas ejemplares y de esta otra escritura de Cervantes. El Quijote narra las desventuras de Alonso Quijano, que es un hidalgo venido a menos, que en sus tiempos de ocio y entretenimiento consume y devora desaforadamente novelas de caballería, épica medieval y cantares de gesta. En este consumo desacerbado se le seca el cerebro y se cree el mismo caballero y se arma para ir en busca de aventuras. Don Quijote emprende 3 viajes, el primero que dura apenas unos primeros capítulos de la novela, en la cual él parte hacia un hostel o una posada donde lo nombran caballero, obviamente sin posibilidad, sin título, sin valor alguno, y vuelve a La Mancha en busca de un compañero, un escudero que lo ayude en sus devenires y no es otro que el famoso Sancho Panza. A Sancho lo convence prometiéndole una paga mensual y además el gobierno de una ínsula que llamativamente llega en la segunda parte del Quijote y emprenden el segundo viaje, cuya primera aventura es la famosa aventura de los molinos de vientos que probablemente todos hemos leído y conocemos. Vuelven a La Mancha en un determinado momento y 10 años después Cervantes escoge escribir la segunda parte donde emprenden su tercer y último viaje con Sancho, pero en el medio ocurre un hito muy llamativo que es la escritura de un Quijote apócrifo, el cual no fue escrito claramente por Cervantes sino por un tal Avellaneda, al cual Cervantes ningunea y critica en la segunda parte de su Quijote. Es decir, este autor, aprovechando la fama del primer Quijote, escribe su propio Quijote y Cervantes en su segunda parte del Quijote comenta y critica y cuestiona este Quijote apócrifo. Hay un manejo acerca de los niveles de la enunciación y los grados de verosimilitud que Cervantes maneja con total conciencia y mucho cuidado que realmente para la época es asombroso, sobre todo teniendo en cuenta de que las herramientas o las técnicas de escritura modernas, si se quiere, no estaban pulidas ni estaban quizás descubiertas, si se quiere, en algún grado. Creo que por ese motivo Cervantes se ha ganado, y el Quijote, ¿no?, el mote de la primera novela moderna, en habla hispana al menos.
El primer motivo por el cual yo recomendaría leer el Quijote es porque, primero, realmente es una lectura ágil, más allá de los arcaísmos y de algún que otro vocabulario técnico vinculado con la caballería o con el deber del caballero andante. Es de ágil lectura, no requiere de mayores conocimientos, tampoco requiere de tener un aparato crítico teórico acerca de Cervantes para poder disfrutarlo y consumirlo, ni tampoco de mucha lectura de tradición épica ni cantares de gesta, más allá de los que nosotros quizás conocemos gracias a la leyenda artúrica o a textos como el Cantar de Rolando o el poema de Mío Cid. Eh, por segundo motivo que aconsejo leer el Quijote es porque ha tenido repercusiones y ha dejado todo un linaje, una herencia de textos que lo han sabido leer y reinterpretar dependiendo del contexto. Podemos citar a Madame Bovary, Triste fin de Policarpo Quaresma, La conjura de los necios incluso, y bueno, literatura nacional, obviamente tenemos el excelente cuento de Borges, que si bien no habla tanto del Quijote, sí lo utiliza para dar a entender una idea o un concepto del lenguaje que es Pierre Menard, autor del Quijote. Lo que sí aconsejo es que si alguien va a empezar a leer el Quijote, no presuponga que toda la obra va a tratar acerca de Don Quijote y de Sancho, nada más alejado que la realidad. Cervantes lo que hace en muchos momentos es cederle la palabra a otros personajes para que cuenten su historia. Y entonces en la primera parte encontramos muchos argumentos de tinte amoroso, quizás un poco más cerca a lo que es la escritura de las novelas ejemplares de Cervantes, donde hay vericuetos que salen bien o que salen mal, con triste final o con un final alegre. En la segunda parte pasa algo similar. En un momento Don Quijote y Sancho se separan y cada uno vive sus propias aventuras. Don Quijote con los duques y Sancho como gobernador de su ínsula. Pero además también hay momentos donde cambia drásticamente el espacio en el cual Don Quijote y Sancho se mueven. Porque, por ejemplo, llegan a una ciudad súper moderna, Don Quijote y Sancho, hacia el final de la segunda parte, y todo transcurre en un ámbito que deja de ser el del campo, el ruralismo, para ser un ámbito completamente urbano y hablar acerca de la imprenta, que era como el gran invento de la época, ya tenía un siglo de inventado para cuando Cervantes publica el Quijote, y también habla de los galeones, que son estos buques de guerra enormes que obligaron a que se cambie la estrategia bélica, por lo menos en tanto conflicto marítimo. Es decir, cada parte tiene momentos de fluctuación, quizás narrativas, donde se distancia un poco el protagonismo de Don Quijote y de Sancho para dar lugar a otro tipo de aproximación o acercamiento a la España de la época de Cervantes, porque también es una obra muy situada en el presente del autor, que además hace muchos juegos a niveles de enunciación con respecto a su autoría, porque Cervantes se presenta a sí mismo como el traductor de la obra original del Quijote y no como el autor, sino que el autor es un moro, Berengeli, que escribió las aventuras de Don Quijote primero en árabe y luego Cervantes fue el encargado de traducir y difundir esos escritos. Obviamente todo esto no es otra cosa que un juego del autor, ya que inventa distintos grados de enunciación para poder también disculparse o permitirse ciertos olvidos o equívocos temporales. Por ejemplo, hay toda una disrupción con respecto a la pérdida de el burro de Sancho, que Cervantes en los vericuetos de su publicación no ha podido o no ha sabido arreglar. Pero sin embargo, a pesar de las falencias que puede llegar a tener el Quijote y que muchos de sus críticos y observadores las han hecho notar, es una obra realmente cómica y es una obra que va de la parodia y la comedia a la solemnidad. Realmente cuando uno termina el Quijote siente empatía, compasión y verdadera angustia por el triste final que le toca vivir a Don Quijote, y uno creería que las andanzas nunca se van a terminar, pero finalmente, gracias a la intervención del cura, el barbero y Sansón Carrasco, el bachiller, Don Quijote vuelve a su pueblo de La Mancha, completamente
enojado y frustrado con toda esta lectura de novelas de caballería, a tal punto de que a su sobrina la obliga a casarse con alguien que bajo ningún concepto sepa lo que son las novelas de caballería, para evitarle cualquier mal semejante al que sufrió su tío. Bien, y la pregunta es, ¿qué tenemos del Quijote en versión manga y anime? Realmente tenemos un montón, porque el Quijote fue una obra que pegó muchísimo en el archipiélago. Realmente los japoneses enloquecieron con la llegada del Quijote a Japón. Fue uno de los textos más consumidos y que ha tenido incluso muchísimas traducciones, muchísimas versiones, por la dificultad que implicaba, por un lado, el manejo del idioma español y por el otro, la contextualización o el acercamiento histórico, social y político de la época de Cervantes. Piensen que la primera traducción muy incompleta, inacabada y que no le hizo honor al Quijote de Cervantes fue tomada como un cuento para niños. Y para poder entender la locura de Don Quijote de las novelas de caballería dentro de un contexto realista o por lo menos verosímil, tuvieron que traducirlo a la lógica de los samuráis. Es decir, hay muchas imágenes, muchos cuadros, muchos retratos de Don Quijote con una armadura de samurái y recorriendo un escenario o un ambiente más parecido al Japón feudal, dicho mal y pronto, antes que los campos de España. Tardaron casi 100 años en llegarse a una traducción acabada y fiel del Quijote, pero ya había calado tan hondo en el imaginario la figura de el Quijote como samurái y siguiendo el camino del vasallo, que hoy en día es muy difícil poder desprenderla dentro del imaginario japonés. Algo que me ha llamado muchísimo la atención es que la figura de Sancho pasa bastante desapercibido. Quijote se toma como el protagonista, pero Sancho, que es su compañero, queda relegado a un segundo plano y tenemos muy pocas versiones de Sancho en el manga y el anime. Y por último, también se le ha quitado mucho de la burla y definitivamente el tono paródico a Don Quijote, porque Don Quijote es el gran héroe de las empresas imposibles, ¿no? Como bien se retoma en la aventura de los molinos de viento, Quijote se choca contra una realidad inamovible y él sale magullado y lastimado, herido, pero siempre tiene energías para levantarse y reponerse, a pesar de que el molino no se haya movido de su lugar. La locura es el motor de Don Quijote y arrastra a sus vecinos y a sus compañeros a ella. Esto se ve muchísimo más en la segunda parte, donde Don Quijote paulatinamente empieza a recuperar su cordura y son Sancho y el resto de los personajes quienes intentan anclarlo a esa locura por diferentes motivos, algunos porque los divierten y otros porque entienden de que la realidad es más cruda de lo que la locura de Don Quijote la ha pintado. Entonces, ¿qué tenemos del Quijote en el manga y el anime? Para empezar tenemos un manga que no tiene anime, pero que es una historia corta y bastante interesante, de un director de una empresa constructora que se ha vuelto loco porque ha perdido a su esposa en el derrumbe de un edificio que fue construido por su empresa. Como este director trataba de abaratar costos, bueno, los materiales no eran de buena calidad y el derrumbe, se supone, fue provocado justamente por esta malversación de fondos. El hombre se vuelve loco e intenta cambiar o devolver a la sociedad japonesa moderna a un canal eh, de los valores tradicionales, como el respeto, como el compañerismo, como la verdad, el valor, y bueno, por supuesto no lo logra. Hay una versión de Sancho también como un empleado de la empresa que trata de cuidarlo y acompañarlo, y Dulcinea del Toboso viene a estar representada por la esposa fallecida. Luego tenemos una adaptación al anime con algunos episodios tomados del Quijote real, que es una versión para niños más que nada porque tiene animales antropomorfos y el estilo es muy caricaturesco y muy cómico. Realmente no me vi todos los capítulos, simplemente me vi el comienzo y me parece que es por lo menos una adaptación respetuosa y un lindo primer abordaje para lo que es el público infantil en esta obra. También tenemos una versión en shonen bastante modernizada del Quijote y que se toma muchísimas licencias. Ya debe tener un par de capítulos editados,
pero no hay traducción por lo pronto, no hay ninguna editorial hasta donde sé que lo haya traducido, pero lo que llama poderosamente la atención es que Don Quijote, en lugar de ser un viejo enclenque y ceñil, es un hombre llegado a la flor de su edad, bastante fornido, con cara y rasgos duros, serios, y Sancho Panza no es un labrador, un hombre de pueblo, rústico, bruto, sino que es un niño joven a la manera de Mark Twain, de cabellos rubios, que resalta muchísimo esas figuras con respecto a la imagen y la iconografía del Quijote en general. Pero bueno, los invito a verla también porque seguramente es una reescritura bastante interesante de la obra de Cervantes. Y por último, no podía dejar de mencionar los cameos de Don Quijote en One Piece de Ichiro Oda en dos sagas particulares que pienso analizar en un futuro. La primera es Skypiea, donde los protagonistas van a una isla del cielo y el primer personaje con el cual se encuentran es Ganfal, el cual en apariencia es idéntico al Quijote. Y vamos a ver que tiene similitudes no solo con el Quijote, sino también con la hermenéutica del cristianismo por un lado y también con cierto paralelismo histórico de la época de la conquista y la colonización de América. La otra referencia al Quijote que hay en One Piece es la de Don Quijote Don Flamingo, que como su nombre lo indica hace referencias a Don Quijote, y también tiene a su hermano que es Rocinante Don Flamingo, que va a ser una especie de alter ego de Don Quijote, y hay en realidad una tríada que funciona con su padre, Don Quijote Homing, pero bueno, eso lo dejaremos para más adelante en los videos de análisis. Hasta aquí el video, no quiero extenderme más, seguramente hay gente muchísimo más capaz que yo para hablar del Quijote, de por qué es un clásico literario, de por qué hay que seguir leyéndolo, destacar episodios como el del yelmo de Mambrino, el de la lucha contra el león, bueno, los dos encuentros con el caballero de los espejos o el caballero de la blanca luna. El Quijote es hermoso, por donde se lo mire. Hay muchísimo para analizar. Seguramente haya situaciones con las cuales el lector se pueda reír muchísimo y bueno, creo que no tiene desperdicio. Realmente es una obra que invito e insto a que la lean y dejen en sus comentarios si ya leyeron el Quijote, cuál es su episodio favorito, cuándo lo leyeron, en qué contexto, qué les recuerda o qué les despierta su lectura. Y bueno, nos vemos la próxima. No dejen de leer, de dar like, de compartir, de suscribirse, que esta comunidad la hacemos entre todos. Muchísimas gracias.